Bien, vamos a ver entonces las herramientas que hemos ido viendo en clases, solamente con una forma de un poco más aplicativo con otro ejemplo, para que podamos ver y resolver algunas dudas que puedan surgir. Bien, la primera herramienta que vimos es la herramienta de análisis de las 5 fuerzas competitivas de Porter, recordando que, por ejemplo, lo de amarillo, tanto en los poderes de negociación como proveedor y cliente, nosotros tenemos que analizar siempre desde un punto de vista cuál es el poder de negociación, ya sea alto o bajo. En el poder de negociación de los proveedores tenemos que pensar que en el mercado existen cuántos proveedores que puedan atender mi necesidad como empresa para poder abastecer el insumo que yo requiero, que finalmente voy a entregar un producto o un servicio a un cliente. Entonces, aquí yo tengo que mencionar de repente quiénes son esos proveedores o qué cosa me va a abastecer. Por ejemplo, en el caso que vimos la semana pasada, la empresa Baguette, que es una empresa rent-car, que renta autos, ¿no? Nos da el servicio de alquiler, netamente bajo una línea clásica hacia una línea un poco más exclusiva. Entonces tendríamos que pensar que, por ejemplo, para el caso de Baguette, los proveedores serían los autos, ¿no? Aquí colocamos marcas de autos, ¿no? Luego tenemos de repente las empresas bueno, acá debería ser empresa de autos. Tenemos también empresas de car wash que hacen la limpieza, el lavado de los del autos, las empresas de mantenimiento del auto y de repente uno más. Creo que esas son las básicas, ¿no? Como es una empresa rent-car, entonces tendría un principal insumo que son los autos, las empresas que hacen los lavados de autos y el mantenimiento del mismo para poder prevalecer el servicio. Nos tendríamos que analizar no de manera en conjunta, sino de manera independiente para poder tenerlo un poco más claro, para que en futuro pudiéramos desarrollar aquellas estrategias que de repente no están muy bien efectuadas, ¿no? Por ejemplo, si yo coloco de repente que existe un déficit en cuanto a ese poder de negociación o que de repente mi empresa tenga muy poco poder de negociación frente a estos proveedores, pues tendría que ver de repente a futuro, generar una estrategia de encontrar un nuevo proveedor estratégico y no codepender demasiado de repente con un solo proveedor, ¿no? Es un poco más difícil trabajar con un único proveedor cuando pudiéramos diversificar un poco más a nuestros socios estratégicos. Entonces vamos a analizar cada uno de estos elementos, ¿no? Entonces para ello vamos a recordar un poco. Habíamos mencionado que existía un poder alto cuando la empresa es un único proveedor o en este caso si se vuelve escaso. Y existe un poder bajo cuando hay muchos que puedan abastecer el insumo o en este caso el servicio, ¿no? Entonces vamos a colocar A alto y B bajo para poder identificar cada uno, ¿no? En la empresa de autos, entonces aquí colocamos de repente como maneja una línea clásica y una línea más premium, digamos una línea de mayor estatus como marcas de Audi, la BMW, o de repente Toyota Prado, que es una línea mucho más alta. Entonces tendríamos que colocar de manera general, ¿no? Entonces, como estamos en una empresa de autos y hay distintas concesionarias que puedan abastecerme estos autos, entonces podríamos decir que hay muchos competidores que puedan abastecerme estos autos. Entonces, el poder de negociación sería bajo. Uh-huh. Entonces, las empresas de car wash igual no son pocas, sino hay un montón. Podríamos decir que el poder de negociación de los proveedores frente a la empresa sería bajo. Y las empresas de mantenimiento de auto igual sería bajo, ¿no? Entonces, con eso estamos resolviendo el primer ítem, que es el poder de negociación de los proveedores frente a mi empresa. No se analiza al revés. No es que el proveedor, de repente, o la empresa frente al poder de negociación que de repente pueda surgir
con un solo proveedor de manera general, sino se analiza de manera independiente. Bien. Luego de hacer este análisis, si es que es bajo o alto, yo tengo que colocar el sustento, ¿no? Por ejemplo, puedo colocar de repente del primer ítem, ¿no? Las empresas de auto que se consideran son muchas en el mercado bajo la línea clásica, por decirlo así, de autos, ¿no? Porque si yo coloco de repente que es una línea premium, posiblemente el poder de negociación puede ser mucho más alto. ¿Por qué? Porque posiblemente no vamos a encontrar un Audi, ¿no? O una concesionaria que nos ofrezca Audi, o con una concesionaria con una marca premium, por decirlo así, ¿no? Entonces, lo que estamos analizando solamente es más ligados hacia la empresa de autos, pero una marca clásica. Sería distinto si yo coloco Audi, ahí sería el poder de negociación bastante alto, porque solamente hay una empresa que puede abastecerlo, y es más, la cantidad de autos que traen a nuestro país son muy, muy contadas. Por decirlo que se genera en realidad una solicitud antes de poder traer este tipo de autos, ¿no? Entonces, según el sustento va cambiando. Si tú me colocas que estamos considerando una línea de autos bastante premium, entonces se puede entender que el poder de negociación de la empresa frente a este proveedor tendría que ser un proveedor un poder de negociación bastante alto. Tú me dices que es una línea clásica o son autos de manera general, por ejemplo, Kia Picanto, Toyota Corolla, Nissan Sentra, etcétera, son marcas que de alguna forma son clásicas. Entonces lo podemos encontrar en cualquier tipo de concesionario. De repente a un Derco Center, de repente a cualquier concesionario que podamos encontrar y que no podamos hacer un auto a la marca que de repente es un poco más común, ¿no? Entonces, según el sustento lo vamos a ir asociando. Entonces, el sustento me ayuda a entender un poco en cuál es el perfil o la opción que ustedes están optando, ya sea un nivel alto o un nivel bajo. Bien. Brescia, ¿vamos bien hasta ahí? Ya, perfecto. Entonces, esto sería el sustento. Bien. Entonces, vamos a colocarlo con otro color. Ahí está. Bien, luego de eso tenemos que mencionar cuál es la rivalidad actual de la empresa. Es decir, qué empresas participan dentro de esta industria y que obviamente ofrece, ¿qué cosa? Atributos en común. En este caso, en función al rubro de rent car o autos en alquiler. Entonces, hay empresas, por ejemplo, como Payless, hay empresas como Hertz, hay empresas como, hay uno que es Línea Verde, creo, no me acuerdo. Línea Verde. Y hay otros, ¿no? Entonces, la mayoría de las rent car están ubicadas en los aeropuertos, ya sea internacional o nacional. Entonces, yo menciono todas las empresas que yo conozcan y que obviamente ofrezcan el mismo atributo. Por ejemplo, aquí nos está faltando nuestra misma empresa, que es Baguette, ¿no? Que también participa y obviamente está dentro de este rubro. Bien, entonces, completamos eso, pasamos al poder de negociación de los clientes. En realidad, la rivalidad actual de la industria es muy sencillo, porque solo es mencionar qué empresas brindan este mismo atributo en común, las mencionamos y listo, no hay ningún tipo de sustento. Y se entiende, obviamente, que cuando la mencionan, ya reconocen automáticamente el atributo en común que ofrece hacia el mercado. Luego tenemos el poder de negociación de los clientes. El poder de negociación de los clientes frente cliente a empresa. Bien, no es empresa a clientes. El análisis es así: clientes a empresa. Entonces acá colocamos, ¿no? Por ejemplo, es clientes a empresa. En este caso, el cliente que renta un auto es porque tiene una necesidad de un tipo de transporte y que posiblemente no son residentes en la gran mayoría de nuestro país, y son otros, ¿no? Obviamente porque no tienen la capacidad de poder tener autos. Pero también están aquellos clientes que de repente son de alguna forma familiares extranjeros y quieren alquilar un auto solamente para ese familiar extranjero. También es válido, como es mi caso, ¿no? Yo necesariamente no alquilo el auto para mi uso exclusivo, sino es para un familiar que viene del extranjero, pero sale a mi nombre, ¿no? Entonces, el cliente de la empresa en este caso sería de alguna forma un cliente extranjero.
Y el otro sería un cliente nacional con familia extranjera. Bien. En cualquiera de los dos, igual, se analiza un poder de negociación si es alto o bajo. Vamos a analizar. Un poder alto haría que posiblemente existan muchas empresas que ofrezcan el mismo servicio. Por ejemplo, en el caso de este poder alto, tengo que preguntarme, ¿no? ¿Cuántas empresas existen dentro de la industria que obviamente pueda reemplazar o ser competidor directo? Si hay muchas, el poder es muy alto, porque puedo ir a cualquiera de ellas a poder consultar cuál sería el precio que estarían manejando en cuanto al servicio que yo estoy solicitando. Bien, entonces acá, y sería bajo, poder bajo, ¿no? Cuando ofrecemos o cuando las empresas me ofrecen un valor agregado significativo, es decir, algo que no puedo encontrar fácilmente en otra empresa, ¿no? Entonces, acá tengo que analizar, ¿no? Por ejemplo, en el caso del cliente extranjero, ¿cómo consideraría el poder de negociación? Entonces, podría ser, yo creo que lo más seguro, podría ser un poder alto, porque hay muchas empresas que pueden ofrecerme este mismo servicio de rentar. Pero también puede ser que, por ejemplo, no todas las empresas de rentar me ofrezcan, por ejemplo, la marca Audi, ¿no? Como es una marca premium, entonces no necesariamente me la van a ofrecer o de repente no me da ese estatus que yo quisiera. Cualquiera de los dos sustentos es válido según el sustento. Entonces yo voy a colocar, ¿no? Cliente extranjero, un poder de negociación de repente alto. Como también puede ser un cliente nacional con familia extranjera, un poder de negociación bastante alto. Cualquiera de los dos, hay muchas empresas que pueden ofrecerme servicio. No puedo colocar, por ejemplo, cliente extranjero, un poder de negociación alto y un cliente nacional con familia extranjera, un poder de negociación bajo. Siempre tiene que guardar relación. Si los dos tipos de clientes son altos, perfecto. Si yo considero que el poder de negociación de repente en algunas es bajo, porque de alguna forma ambos perciben que una marca de autos la tiene una empresa de rental versus a las otras, por una clase premium, entonces obviamente esto cambia la versión. Entonces yo debo colocar aquí, por ejemplo, hemos considerado que hay muchos competidores y que puedan ofrecerme un mismo servicio. Yo le puedo colocar la B, que es un poder de negociación bajo, porque considero que la empresa va, que a diferencia de las otras, me ofrecen una marca premium versus a las otras. Entonces, cualquiera de los dos es válido, dependiendo siempre sujeto al sustento. Bien, entonces acá colocamos el sustento. La empresa ofrece las mismas marcas versus a las otras competencias. Entonces, como yo digo, me ofrece lo mismo que otras, entonces de alguna forma yo considero que mi poder es alto porque puedo preguntar el precio a cualquiera de ellos y según el precio yo hago la elección. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos bien, Brescia? Sí, Ya, te duermes, no te duermas. Ya. Amenaza de nuevos ingresantes. En la amenaza de nuevos ingresantes también tenemos que preguntarnos primero, ¿existe algún competidor nuevo que quiere ingresar a la industria? Entonces, si existe ese competidor, lo mencionamos. Bien, si es que no, analizamos qué cosa, barreras de entrada. Colocamos barreras de entrada. Es una barrera de entrada. La barrera de entrada de alguna forma es aquella actividad que realizan los competidores actuales dentro de esta industria y que de alguna forma refuerza sus paredes y evita que pueda ingresar cualquier otra empresa a competir. Es decir, por ejemplo, aquí estamos considerando una, dos, tres, cuatro empresas que compiten entre ellas. Entonces yo no voy a permitir que, en conjunto estas 4 empresas no van a permitir que ingrese un quinto, porque obviamente va a ser mucho más complejo competir y obviamente mi participación de mercado se va a ver un poco reducida, ¿no? Entonces una barrera de entrada que realizan en conjunto estas 4 empresas podría ser
publicidad, no es una publicidad masiva, sino una publicidad selectiva, por no decir o exclusiva, porque solamente la encontramos en los aeropuertos. De repente un poco más en temas de promociones, que también lo hacen. Por ejemplo, si un cliente renta el auto una semana, le dan un octavo día, de alguna forma, en conformidad de poder tener un tipo de servicio continuo. Y es más, por ejemplo, si un cliente viene todos los meses, igual ya tiene una tasa preferencial porque le da continuidad al servicio y de alguna forma un soporte de manera continua, ¿no? Entonces, hace publicidad selectiva o exclusiva, porque solamente lo encontramos en los aeropuertos, hace promociones. Por ejemplo, el capital de inversión también es fundamental en este caso, porque de alguna forma tener la capacidad adquisitiva de tener varios autos y en nombre de una sola empresa, pues genera que de repente el capital de inversión sea mucho más alto. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, un auto básico puede estar costando aprox 33,000 dólares, entonces imagínense, más o menos tiene una flota creo como de 20 autos aprox. Entonces el capital de inversión es bastante alto, ¿no? Entonces eso podría ser una barrera de entrada. Luego también podría ser el tema de, en cuanto a los servicios, ¿no? Que te puedan ofrecer. En temas de servicio que de repente dentro del auto, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros cogemos un auto, analizamos, ¿no? ¿Cuántas personas son? ¿A qué ruta vas a tomar? Te dan todo ese tipo de asesoría dentro de este servicio, ¿no? Si quieres sacarlo solamente a Lima, solamente a provincia, qué tipo de actividad, entonces te preguntan y de alguna forma te ayudan a escoger un mejor auto para tu, para que tengas un buen servicio, ¿no? Entonces, de alguna forma, ahí terminamos con la amenaza de los nuevos ingresantes. Bien, vamos a seguir bien, Brescia. Sí, Miss. Ya. Luego tenemos los productos sustitutos, que son aquellos que de alguna forma sustituyen a la necesidad, no de forma directa, porque de forma directa lo hacen a los 4 que están dentro de la rivalidad actual, que son los de acá. Son aquellos que de alguna forma sustituyen a una necesidad de manera indirecta. Que de repente, por ejemplo, podría ser el servicio de transporte, pero no a través de autos, sino de repente un producto sustituto o un servicio sustituto para ello. Por ejemplo, podría ser el préstamo de un auto de un familiar, podría ser de repente que tú tomes tu combi, ¿no? O acá podría ser un transporte público. O Uber. Uber, ajá. O bueno, Uber o las remiserías, que aquí en realidad hay pocas, ¿no? O aquellas empresas que surgieron a través del servicio de transporte, ¿no? ¿Qué otras más? Creo que son la manera general, ¿no? Servicio de transporte público están todas ahí, ¿no? Metropolitano, tren, todas están ahí agrupadas. Uber o las remiserías, que son aquellas empresas que de alguna forma también ofrecen servicio de transporte, pero que tú lo contactas dentro de tu zona, ¿no? No hay todos ahí el servicio de remis. Bien, terminando eso, terminas de hacer las 5 fuerzas de Porter. Y ahí está, los 5 elementos. Lo que siempre va a sustento es en el poder negociación de proveedores y clientes sobre todo, que es lo más fundamental. Bien, ¿vamos hasta ahí bien, Brescia? Sí. Ya, perfecto. Entonces vamos a continuar con con las otras matrices. Luego tenemos la matriz PESTEC, que de alguna forma nos da el horizonte, no tanto como para poder conocer quiénes son mis competidores, o netamente cómo se ha desarrollado la industria, pero sí me permite conocer un poco el macroentorno. Las 5 fuerzas de Porter sí está aplicado para poder saber cómo está desarrollada la industria. Y el macroentorno es solamente para el caso del PESTEC. Igual, por ejemplo, vamos a hacer la empresa Baggett, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos una matriz donde tenemos factores políticos, económicos, social, tecnológico, ecológico y de alguna forma competencia. Podríamos decir que cada uno de ellos pueda atribuir un criterio y obviamente yo voy a ir analizando cada una de estas. Teniendo en cuenta que voy a hacer el análisis en una escala valorativa, teniendo muy negativo, negativo, que son alianzadas hacia amenazas o son consideradas ser una amenaza, y positivo y muy positivo, que serían consideradas como oportunidades. Bien, entonces, por ejemplo, aquí yo les he puesto 2 elementos en cada uno para que puedan ir agrupando cada uno de ellos.
Por ejemplo, tenemos la parte política. Por ejemplo, ahora la coyuntura política, no, las elecciones, por acá, elecciones distritales y regionales 2018, es un elemento de alguna forma de coyuntura política, ¿no? Otro elemento, por ejemplo, en la parte legislativa, en cuanto a, de repente, a contrataciones en temas de contrataciones de manera general lo colocamos, ¿bien? En la parte económica, por ejemplo, el incremento del tipo de cambio, ¿no? En nuestro país, de repente el nivel de endeudamiento de los clientes, ¿no? Que ha ido aumentando. De repente en la parte social, el incremento poblacional del país, ¿no? Ahí también, por ejemplo, podría colocar el tema del incremento de la parte no solamente del país, sino también el incremento de visitantes de extranjeros a Perú, ¿no? Luego también destinos nacionales. En la parte tecnológica, en tema de desarrollo de nuevas versiones de autos, ¿no? Porque obviamente tenemos siempre, ¿no? Modelo 2017, 2018. Entonces, de alguna forma, conforme van pasando los años, la tecnología de estos autos va mejorando. La otra parte de repente puede ser en temas de aplicativos, ¿no? Mejora de aplicativos, rentar, que son, por ejemplo, nosotros podemos rentar carros, ya sea de manera presencial, ya sea acercándome a cualquier establecimiento de estas empresas, que pueden ser dentro del aeropuerto o pueden ser dentro de algún tipo de sede principal. Por ejemplo, el caso de Baggett queda en Barranco y también está en el aeropuerto, pero también hay un desarrollo mucho más cercano que son las apps, ¿no? Por ejemplo, me hago el descargue de Despegar Perú, entonces yo puedo rentar un auto a través de esa plataforma. Y así hay otras plataformas que también pueden hacer la contratación a través del aplicativo, ¿no? Entonces mejoran el app en Rentcar, como es en el caso de Despegar. Eso coloco acá. Ejemplo, Despegar. En la parte ecológica, igual es el tema de incremento de repente de la contaminación del ambiente, o de repente en la parte en cuanto al, justo iba a decir algo y se me fue, en tema de desarrollo de nuevos servicios con sistema ecoamigable, por decirlo así, ¿no? Por ejemplo, ahora los autos hacen que de repente tengan mucho más filtros, mucho más tecnología de alguna forma, en que hacen un sistema mucho más ecoamigable, menos contaminante. En la parte de competencia, tenemos acá aquellos productos sustitutos, en ese caso sería un servicio sustituto, que es el incremento o la mejora, ¿no? Estamos mejorando un poco en la parte de transporte público. Honestamente, los extranjeros a veces buscan más ir en transporte público, no todos simplemente. Otro podría ser la competencia actual, industria, ¿no? Quienes están, pues está de repente en Timeless, Shares, etc. ¿no? Entonces vamos analizando, completamos, aquí por ejemplo hemos completado rápidamente cuáles son los criterios en cada uno de los factores,
y vamos a ir analizando cómo para mi empresa, ¿no? En caso de Baguette, ¿cómo sería? ¿No? Muy negativo, negativo, regular, positivo, muy positivo. Recordando que en el regular justo les he puesto de negro ahí, que no debemos colocar ningún aspecto, en la gran mayoría, casi, podría ser algunos, pero no todos, ¿bien? O no la gran mayoría. Por ejemplo, en la parte política, elecciones distritales y regionales 2018. Aquí, por ejemplo, podría ser un aspecto, dependiendo del enfoque, ¿no? Si yo de repente, al momento de estas elecciones distritales o regionales, viene y visita de repente de más extranjeros, que en algunos, por ejemplo, quieran votar aquí, no sé, estoy inventando probablemente, pues podría ser de repente muy positivo o positivo. Pero para la gran mayoría, como el cliente de Baguette son clientes extranjeros y netamente no solo vienen para hacer votación, entonces ese sería un aspecto que yo creo regular. Así que vamos a colocar regular. Marcamos con una X. Bien. Luego tenemos la parte legislativa. En cuanto a las contrataciones, ¿no? Cada vez salen mucho más restricciones en temas de contrataciones. Yo podría decir que es un aspecto positivo porque de alguna forma la empresa tiene un documento, un aspecto contractual con el cliente y la empresa, que por ejemplo, si tú haces o de repente haces un choque, tienes un tanto de penalidad. Si de repente devuelves el auto en temas de sucio, ¿no? También tienes una penalidad. Entonces, todo está escrito. Entonces, de alguna forma, esto lo ha ido desarrollando muy bien en la parte empresarial, ¿no? En la parte económica, por ejemplo, el incremento del tipo de cambio en nuestro país podría ser aquí un tema de amenaza. Porque, por ejemplo, si vemos que los clientes provienen de un país que de alguna forma tiene una alta variación en temas de precio, obviamente desde un punto de vista negativo, o sea, no le favorece al cliente, podría ser una amenaza, porque pues, probablemente van a pensar dos veces antes de poder contratar un servicio, ¿no? Porque hay mucha variación en el tipo de cambio. Entonces, en este caso, yo podría decir que es un aspecto negativo, ¿no? Luego tenemos el nivel de endeudamiento de los clientes, que va aumentando. Como netamente mi cliente es extranjero, podría decir que el nivel de endeudamiento de los clientes aquí en nuestro país, que no es tanto el mercado nacional, podría ser un aspecto, digamos, regular, ¿no? Porque no es mi cliente nacional al 100%, netamente es un cliente más extranjero. Entonces lo colocamos regular. Incremento de la población de nuestro país. Aquí podría ser igual, ¿no? Un aspecto positivo, si es que me quiero abarcar de repente si es que de repente ese pequeño porcentaje, de alguna forma lo estaría analizando que es un potencial, ¿no? Podría ser una oportunidad, ¿no? Es más, salió un publicitario que les coloqué en el aula virtual, que solamente a partir de 69 soles diario, tú podrías realizar un alquiler de auto. Entonces, por ahí podría ser una oportunidad porque ya se está lanzando parcialmente hacia el mercado nacional. Luego tenemos el incremento de los visitantes del extranjero a Perú, que eso sí es una súper oportunidad, que es muy positivo. Luego tenemos desarrollo de nuevas versiones de autos, ¿no? Eso también me ayuda porque de alguna forma podría ser a la vez una oportunidad o puede ser a la vez una amenaza. Por ejemplo, podría ser una oportunidad porque de alguna forma el cliente que viene de fuera está mucho más actualizado en temas de versiones, ¿no? Entonces, si yo sé que el cliente está mucho más actualizado de versiones, me va a pedir mucho más autos. Entonces, si yo encuentro esa oportunidad de poder hacer los cambios, pues será una oportunidad. Pero si parte de la política puede ser que de repente diga, bueno, no podemos hacer las versiones de autocambio hasta ahora y solamente trabajar con una flota actual, entonces podría ser una amenaza. Porque de alguna forma hace que el cliente deje de buscar mis modelos y vaya a ver a otra empresa y diga, bueno, la otra empresa tiene versiones mucho más actuales, autos mucho más modernos, porque eso es siempre lo que busca netamente un cliente extranjero, ¿no? Un auto moderno, que no sea viejo, que sea cómodo, ¿no? Entonces, si me voy distanciando de las versiones, es decir, por ejemplo, estamos ahora en el 2018 y yo tengo un modelo del 2002, entonces de alguna forma puede ser una amenaza, ¿no? Pero en el caso de Baguette, siempre está al tanto en temas de versiones, así que tienen modelos muy actuales. Podríamos decir que es una oportunidad. Luego, en la mejora de los apps o rent car,
yo voy a tener un mecanismo de contacto con el cliente extranjero mucho más online, por decirlo así. No es necesario que se acerque de manera presencial aquí en el aeropuerto o en Barranco, sino a través del aplicativo en cualquier parte del mundo puede hacer la solicitud. Entonces podría decir que esto es muy positivo. Luego tenemos incremento en la contaminación del medio ambiente. Por ejemplo, aquí puede ser un aspecto negativo porque todavía se sigue asociando en que la empresa en temas de autos puede ser que contamine de alguna forma porque hace la emisión de dióxido de carbono. Entonces, de alguna forma puede ser considerado ser un aspecto negativo. Desarrollo de nuevos servicios con el sistema ecoamigable. Igual, ¿no? Sigue siendo un aspecto negativo porque no todas las empresas aplican esta tecnología en temas de autos, ¿no? Un servicio sustituto puede ser parcialmente negativo, porque de repente pueden preferir un poco más la parte de transporte público, un tema de Uber, no quiero estar manejando, quiero que alguien me lleve, ¿no? O de repente acá en la competencia actual, que ese es un aspecto muy negativo, porque pueden ofrecer lo mismo que yo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hemos hecho ya la sumatoria de manera automática, conforme hemos ido colocando las X. Entonces tenemos acá muy negativo, negativo, regular, positivo y cuántos tenemos, ¿no? Tenemos 5 ligados al tema de amenazas y tenemos 5 también en la parte de oportunidades. Entonces con esto llegamos a un tipo de interpretación. Colocamos acá, se dice que la empresa Baguette cuenta con una igualdad de ítem como oportunidad y amenaza. ¿No? Estaría diciendo que, por ejemplo, si yo considero que hay más oportunidades y amenazas, obviamente voy resaltando cada uno, ¿no? Solamente la diferencia. Como en este caso vemos que hay elementos que están ligados acá, entonces yo tengo que colocar de alguna forma los aspectos polo a polo. Entonces aquí requiere un mayor análisis, ¿no? Por ejemplo, acá va, ¿no? Si no lo hubiese considerado dentro de estos polos, queda hasta ahí la interpretación. Pero como en este caso hay polos, hay que resaltarlos, ¿no? Siendo la principal amenaza la competencia actual, ¿no? Y las principales, porque hay dos, y las principales oportunidades, el factor social y tecnológico. Entonces con eso vemos que la interpretación se ha ido agregando y solamente aplica lo que voy a colocar ahora en rojo si es que yo he colocado elementos dentro de los polos, ¿no? Por ejemplo, si no necesariamente yo he colocado la parte, de repente yo coloco acá, entonces obviamente siendo la principal oportunidad la parte social, tecnológica y ecológica, porque son considerados en los polos, ¿no? Polo se refiere a muy positivo o muy negativo, que son las escalas que tenemos acá arriba, ¿no? En esta o en esta. Bien, como solamente hemos marcado en 3, entonces se menciona ahí los 3, ¿no? Siempre diferenciando cuál sería una oportunidad y cuál sería una amenaza. Entonces, ¿cómo queda finalmente la interpretación? Se dice que la empresa Baguette cuenta con una igualdad de ítems como oportunidad y amenaza, siendo la principal amenaza la competencia actual y las principales oportunidades el factor social y tecnológico. Con eso se finaliza la interpretación. Recordemos que igual, ¿no? Hay una interpretación, hay un análisis y finalmente es lo que conlleva a la parte final. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí, Brescia? Sí. Ya, perfecto. Entonces luego, si es que de repente yo no les pido un PESTEL, les pida PESTEL, obviamente aquí cambia la parte legal, ¿no? Entonces cambio. Legal, lo citen y se analiza. Pero normalmente el PESTEL es una técnica, un análisis actual, así que es lo más próximo que vamos a realizar. Bien. Luego tenemos la MPC, que por ejemplo nosotros hicimos un ejemplo, ¿no? Que era la matriz de perfil competitivo. La matriz de perfil competitivo asocia también a ser una herramienta de una industria. Bien. Porque obviamente se trabaja con empresas que entre ellas ofrecen un atributo en común. Por ejemplo, en el caso de la MPC vimos esas empresas ligadas a la industria de sala de juegos o tragamonedas, ¿no?
Los factores lo vamos a ir agregando cada uno y obviamente vamos a ir asociando según cómo se desarrolla cada una de las empresas, teniendo en cuenta que en la gran mayoría de esos factores los realizan esas tres empresas. Pero vamos a comenzar de base para poder ir analizando cada una de estas, ¿no? Por ejemplo, vamos a analizar el caso de Bucket. Bucket, como nuevamente es una empresa de rent car, de alguna forma tiene factores que también están asociados hacia la industria de los rent car o autos en alquiler. Entonces, por ejemplo, podemos decir acá, que es fundamental, la competitividad de precios, ¿no? Como es un servicio exclusivo, de alguna forma también van asociados hacia un atributo principal que es el costo, ¿no? En este caso, el precio que paga el cliente está sujeto siempre a dólares. Algunos algo que hagan la conversión en ese momento, pero siempre hay un aspecto en dólares, sobre todo en temas de que si tú quedas 7 días, bueno, te doy el octavo. Si tú te quedas de repente 15 días, te doy una tasa distinta. Entonces siempre hay una competencia de precios. Entonces un principal atributo sería la competitividad de precios. Entonces luego tenemos un aspecto también relevante en temas de posicionamiento de la marca, ¿no? Hay empresas que ya obviamente tienen bastante tiempo y de alguna forma están posicionadas en la industria, ¿no? Otro aspecto son en temas de portafolio de servicio de exclusividad, ¿no? Marcas como por ejemplo pueden ser las que mencionaba, Audi, o por ejemplo las Mini Coopers, o de repente un Toyota Prado, de alguna forma son consideradas que son marcas exclusivas. No todas las empresas son algunas. Luego tenemos otro elemento que podría ser en temas de repente de la accesibilidad de plataforma, ya sea presencial o digital. ¿Bien? Si de repente queremos colocar acá presencial, que es decir, que vaya a la empresa y solicite el servicio, pero también puede ser el otro tipo de accesibilidad que es la plataforma digital, que son los aplicativos o la página web. App y web, o página web, que también puede ser considerado como un factor. Bien, otro elemento que también se desarrolla dentro de la industria es el tema de las garantías. Desarrollo de garantías. Cuando nosotros contratamos un auto nos piden una garantía. Y esto está sujeto hacia un porcentaje en particular del monto del auto. Mientras sea el auto más exclusivo, la garantía sube. Y a veces, necesariamente, si es un cliente extranjero, nos piden que la persona que va a hacer la garantía sea un residente peruano o en ese caso el residente del país que se está haciendo la contratación del servicio. Entonces, algunas son así específicas, algunas no. Entonces, de alguna forma el desarrollo de la garantía puede ser de forma diferenciada, ¿no? Luego tenemos en temas de, ¿qué otro elemento más podría ser? A ver, Brescia, ¿cuál sería otro elemento más? Tenemos competitividad de precio, posicionamiento de la marca, por ejemplo, el servicio de car wash. Pues no todas las dan, algunos sí, algunos no. El otro es el tema de que son autos, digamos, de modalidad full. ¿Qué es una modalidad full? Que de alguna forma el auto equipado está a 100% completo, ¿no? Hay también otra línea que es más básica, que de alguna forma el auto está, bueno, tiene la misma estructura, pero no es completo. Por ejemplo, hay una gran diferencia si yo hago de repente una contratación de un auto que de repente tenga eh, pantalla de seguimiento del Google Maps, que tenga de repente una música, o tenga música en particular correlacionada hacia la misma empresa, o de repente tenga más desarrollados sus parlantes, de alguna forma todo eso es un servicio full. Full es que completa todo. Por ejemplo, tiene sunroof, y tiene de repente 6 asientos, 7 asientos, todo eso es servicio full. Y el básico de alguna forma es solamente, como dice su nombre, básico, ¿no?
música básica, radio básico, parlante básico, asientos básicos, confort de los asientos básicos, todo básico. Y es más, como es tan básico, no tiene ni siquiera sunroof, por decirlo así. Entonces, autos de modalidad full. Entonces, ese podría ser considerado un atributo que se desarrolla dentro de la industria. Luego tenemos en temas de, ¿qué más podría ser? Atención al servicio, que también es fundamental. Basta con un solo servicio mal dado a su cliente, de alguna forma también puede ser codependiente a una decisión del cliente si sigue o no sigue con el servicio. Bien. Y mucho más que la atención al servicio, también es fundamental que analicemos el tema de las modalidades de pago. Modalidades de pago. Hay algunas empresas que dicen, bueno, solamente tenemos con Mastercard o solamente tenemos con Visa, ¿no? Entonces, de alguna forma puede ser considerado que es un atributo. Entonces, esos factores, como vemos, aquí, como también tenemos acá, son distintos. Por ejemplo, en el caso de la empresa Tragamonedas, analizamos el tema de la habilidad de catering, ¿no? Que cuando nosotros vamos a la sala de juegos, estamos jugando y nos colocan bocaditos, unos sanguchitos, ¿no? Algo para picar mientras jugamos. Entonces, por ejemplo, eso no lo puedo colocar en una empresa de baguettes, porque obviamente no te dan esos sanguchitos, esos temas de alimentos, porque no está alianzado hacia el servicio mismo de esta industria, ¿no? Por ejemplo, acá tampoco podría ser el tema de seguridad. No como seguridad de una persona, pero acá sí la seguridad en tema del auto, ahí sí podría ser, ¿no? Luego de realizar esos factores que hemos mencionado, que son 10, ¿no? Yo tendría que colocar cuál es el principal factor más importante que se desarrolla dentro de la industria. Por ejemplo, para mí siempre va a estar relacionado en temas de precios, ¿no? Entonces vamos a colocarlo con rojo para que pueda diferenciarse, ¿no? Precios, un mayor porcentaje, de repente el tema del aplicativo, ya más, cada vez hacemos la reserva a través del aplicativo, el tema de autos de movilidad full, y el otro es el tema de la atención al servicio, ¿no? Entonces, como vemos, son 10 atributos, yo tengo que colocar aproximadamente más de 10 a cada uno, porque todo debería sumar 100 o debería ser 1, ¿no? Entonces yo voy a ir colocando de repente aquí en los más importantes, que de repente puede ser el punto 15, ¿no? O le puedo colocar de repente un porcentaje. Para algunos es más práctico el porcentaje, para algunos es más práctico de repente el decimal. Cualquiera que fuera, pues de alguna forma nos ayuda, ¿no? Entonces tenemos acá el 15% que he colocado, aquí también va a ser 15, por decirlo así, no, perdón, acá 15, que son los más importantes para mí. Y luego yo voy agregando los otros porcentajes. De repente, posiblemente la marca por ahí está. Le agregamos un 10. En el portafolio de exclusividad no son todas, pero de alguna forma es contemplado. Podría decir que estoy agregando un 4%. Luego la actividad presencial, pues cada vez tenemos menos clientes presenciales. El desarrollo de la garantía podría ser 5. En el servicio de car wash, probablemente porque algunos ya lo incluyen dentro del servicio. Y las modalidades de pagos para mí yo creo que es fundamental. Entonces podría darle un 10. Bien, me falta un 4%. Entonces podría darle un poco más en temas del desarrollo de la garantía. Bien, servicio de car wash. Bien, entonces ahí hemos agregado el 100%. Siendo lo más importante de lo que yo he resaltado, ¿no? Siempre no debe ser tanto porque si no va a generar un cambio abismal. Luego tenemos los puntajes que yo tengo que ir colocando. Por ejemplo, acá, primero vamos a, como estamos haciendo la empresa Baguette, colocamos Baguette. De repente otra empresa que está cercana, que está al costadito, es Hertz. Y luego tenemos otra empresa que es Avis, que son empresas que están en la misma plataforma, ¿no? Y vamos a ir analizando cada una de ellas. Por ejemplo, aquí podríamos analizar en una escala del 1 al 4, indicando, por ejemplo, qué es lo que se desarrolla más dentro de ellas. Teniendo en cuenta que no es un análisis columna, sino es un análisis fila, es decir, entre empresas, ¿bien? Por ejemplo, en el caso de competitividad de precio, podríamos decir que la que brinda menos precio no es Baguette, sino es Hertz. Entonces podría decir que esta es la que desarrolla más. Entonces coloco acá 4, de repente estos 3,
Y podríamos decir que Avis también va por ahí con el caso de Baguette, ¿no? Entonces, tú te das cuenta, se va a ir actualizando. Entonces, ¿quién hace mejor esta competitividad de precios? De alguna forma, Hertz, porque da precios bajos, a diferencia de Baguette. ¿Quién está más posicionado en la marca? Podríamos decir que en el caso de Baguette es la más posicionada. En el caso de Hertz no tanto porque tiene malas referencias de servicio. Y Avis pues no es tan conocido. Así que vamos a colocarlo a menos de 2. Bien. Luego tenemos portafolio de servicio de exclusividad. Dentro de los tres, quien ofrece más servicio de exclusividad es Baguette. Entonces aquí colocamos 4. Aquí de repente, bueno, es muy básico acá en temas de Hertz. Y Avis también es muy básico. Entonces vamos a colocar en la misma. Luego tenemos la actividad plataforma presencial. En el caso de los tres, está en el mismo lugar. Así que colocamos en el mismo porcentaje. O el mismo número, perdón. 4 y 4. Luego tenemos accesibilidad de plataforma app y web. En el caso de Baguette, sí está en la página en el caso de despegar aplicativos. Ahí colocamos 4. En caso de Hertz también, pero de menos forma, que no está posicionado dentro del aplicativo. Y Avis casi no lo he visto, así que lo voy a colocar 2. Desarrollo de la garantía. Bueno, todas piden garantía. Colocamos el mismo número. Servicio de car wash, en el caso de Baguette. Si tú no entregas el auto limpio, tienes que pagar una penalidad. Entonces acá podríamos decir que aquí sea pues, bueno, casi 3, porque por ahí a veces surge a mí me pasó una experiencia que, por ejemplo, yo devolví el auto medio sucio, porque justo ese día estuve fuera antes de entregar el carro, y llovió. Entonces la lluvia, en vez de ayudarme, empeoró. Entonces fue 3 para mí en realidad porque tuve que solicitar que obviamente el tema de cargos, pues obviamente pagué la penalidad que son $10, son como $30, casi 40 soles. Versus el mercado que pues está pues 7 soles, 8 soles creo de car wash, o 10 soles. Bueno, dependiendo también de cuál, ¿no? Por ejemplo, de car wash sí sé que Baguette es mucho más estricto. En el caso de Hertz, le puedes entregar el auto sucio, limpio, pues por ahí no es tan exhaustivo como si es Baguette. Entonces vamos a colocarle un menor número. Igual en el caso de Avis. En autos de modalidad full, por ejemplo, los tres desarrollan lo mismo. Así que siempre son autos full. Entonces vamos a colocarle 4. Atención al servicio. Bueno, ya con esta experiencia que tuve, mi atención al servicio ya antes era Baguette, de más destacado, que obviamente tenía un mejor servicio, pero vamos a colocarle un mayor número versus las otras porque en Hertz también tuvo una pésima atención. Y en Avis, bueno, mejor creo que en el caso de Hertz, pero no tan bueno como Baguette, pese a la mala referencia que tuve la otra vez. Modalidades de pago, en caso de Baguette te dan todas las modalidades de pago, hasta puedes pagar con tus tarjetas, eh, las nacionales, las internacionales que puedan traer, así que no hay problema, así que voy a colocar 4. Caso de Hertz también, Avis tiene un tipo de restricción con algunos tipos de tarjetas, como por ejemplo el Diners. Así que voy a colocarle 2. Bien. Entonces, como vemos, ya se hace la sumatoria automáticamente, pero tenemos que hacer una interpretación. Entonces, la interpretación es la siguiente. Por ejemplo, ¿no? La empresa Baguette, ¿no?, constituye el 3.66 del perfil competitivo. Siendo la competencia directa la empresa Hertz. Y ya está. Ahí, por ejemplo, no analizamos ni polo, ni escalas, ni nada. Lo que podríamos sí analizar, ya yendo un poco más a profundidad, es el tema de quién hace mejor las cosas, ¿no? Por ejemplo, en el punto 4 podríamos decir que
Todos los que sean 4 son los efectos favorables para Wagner, ¿no? Podríamos decirlo de manera general. Entonces, hasta ahí terminamos el caso de la MPC. Bien. Luego de eso tenemos la MEFE, que esta ya les expliqué, ¿no? Pero igual solamente para recordar, de repente no lo vamos a poder aplicar al 100% porque creo que ya me queda poco tiempo en el Zoom. A ver, ¿todavía me escuchas desde Brescia? ¿Sí? A ver, espérenme, porque solamente tiene 1 hora. Entonces quiero ver si... Ya, creo que todavía continúa. Falta 20 minutos, creo, 15 minutos. Ah, ya. Ya, perfecto. En el caso del MF, igual, no hemos identificado oportunidades y amenazas. Entonces podríamos extraer de repente lo del PESTEC, que lo hemos hecho amenazas y las oportunidades, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá una oportunidad, que es la parte política, perdón, la parte legislativa, la parte política. Entonces lo completamos. Oportunidad. Luego tenemos la parte que incrementa la población. Otra oportunidad. Luego tenemos la parte de incremento de visitantes. Otra oportunidad. Y luego tenemos la mejora de los aplicativos. Es otra oportunidad. Entonces ahora vamos con las amenazas. Acá falta cambiar. Oportunidades. Vamos a cambiar. ¿Cuál sería otra amenaza? El incremento del tipo de cambio. Los 3. Okay. Entonces ahí tenemos las oportunidades y las amenazas. Vamos a darle un poco más acá para que se pueda ver bien. Pues acá colocamos, por ejemplo, igual, en ese caso, un peso, ¿no? Recordemos que debe ser siempre 50-50, 50 oportunidades, 50 amenazas en cuanto a porcentaje. Entonces, si yo le asigno un peso en particular a cada uno, según lo que yo creo más importante. Por ejemplo, dentro de las oportunidades, lo más importante para mí es los extranjeros. Entonces, podría decir que es el 50%. No, depende acá, 25. Bien. De repente, el incremento de población del país, sí, puede ser, pero igual es un menor porcentaje. Entonces, probablemente aquí esté un menos porcentaje, pero no es tanto. Y en la parte del aplicativo, que es más importante. Y aquí puede ser un acá un 5 y acá un 20. Pues ahí tenemos el 50. Luego tenemos amenazas. ¿Cuál es la amenaza más importante? Por decirlo así. El incremento del tipo de cambio. Fundamental. Sobre todo porque si hay mucho incremento, de alguna forma esto ayuda a que de repente la empresa deje de percibir más clientes extranjeros, ¿no? El servicio sustituto, si se mejoran mi transporte público, el Uber, etcétera, pues también puede ser considerado un elemento principal, ¿no? Entonces, luego las otras que son 5, 5, 50. ¿Bien? Luego tenemos la calificación. En la calificación ahí tenemos la leyenda arriba donde dice muy pobre, pobre, superior, muy superior. Teniendo en cuenta en qué respuesta voy a tener yo como empresa frente a este elemento. Por ejemplo, la legislativa en cuanto a las contrataciones. Pues en este caso yo tengo una respuesta muy superior porque yo como empresa pues puedo aprovechar todo, colocar en los contratos y de alguna forma todos los aspectos que son relevantes al servicio. Entonces aquí puedo dar una respuesta superior. Bien. Luego tenemos el aspecto de incremento de la población. En el caso del incremento de la población sí puedo considerar que puedo aprovechar, pero es el mercado nacional. Así que yo le voy a colocar 3 porque no es netamente a lo que yo me enfoco. Bien.
3. Luego, en el caso de incremento de los visitantes extranjeros, ahí sí, sería una excelente oportunidad, ¿no? Porque obviamente son lo que yo netamente quiero yo aprovechar. Luego tenemos la mejora de las apps Rentcar y Despegar. Aquí, por ejemplo, como es un aplicativo externo, es decir, no lo desarrolla la misma empresa, puede ser que sea considerada una respuesta pobre, porque de alguna forma no lo desarrollo yo y si es que falla, pues tampoco lo puedo controlar yo. Entonces, como no lo puedo controlar, entonces le voy a colocar pobre, pero sí puedo controlar mi aparición dentro de este aplicativo. Entonces yo le voy a colocar 2. ¿Bien? De repente, si no lo puedo controlar al 100%, sería el 1. Luego tenemos el incremento del tipo de cambio en nuestro país. Aquí, por ejemplo, es fundamental que yo pueda colocar en que si netamente el tipo de cambio es sujeto a que el cliente acceda o no a mi servicio, obviamente esto yo no lo puedo controlar, porque ese tipo de cambio lo define primero normas gubernamentales, económicas, dentro de nuestro país y otros países, entonces esto no lo puedo controlar. Entonces, por ejemplo, yo podría decir que tengo una respuesta de repente pobre, ¿no? No muy pobre porque de alguna forma no en todos los países hay crisis económicas, entonces podría decir que es pobre. Igual no lo puedo controlar, pero de alguna forma sí puedo generar un tipo de estrategia. Incremento de la contaminación del medio ambiente. Aquí, por ejemplo, es fundamental que yo tenga una respuesta superior, porque de alguna forma como empresa de autos tengo que buscar autos que lo que contaminen menos posible. Igual acá el desarrollo de nuevos servicios ecoamigables, ¿no? Número. Y luego tenemos servicios sustitutos. En el caso de los servicios sustitutos igual, no puedo manejarlo al 100%. Podría ser aquí entre 1 y 2. 1 le voy a colocar mi pobre porque no es un competidor directo. Yo sí podría colocarle de repente empresas actuales. Ahí sí podría ser una respuesta pobre, porque igual no la puedo manejar 100% de la competencia, pero sí puedo generar estrategias para decir, bueno, tengo tanta competencia, pero con esta estrategia puedo reducir o minimizar su participación dentro del mercado. Así que en este caso le estoy colocando 1 porque no es un competidor directo, pero siempre tengo que estar alerta porque no puede sustituir a mi empresa, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ya tenemos el resultado automáticamente. Hemos desarrollado el 2.6, ¿no? Teniendo en cuenta que cómo saco estos resultados, esta multiplicación entre el peso y la calificación, sale ese resultado y obviamente logramos tener el siguiente número que es 2.6, ¿no? Entonces acá, viendo la empresa Baguette tiene un 2.6 en cuanto al matriz por externo, ¿no? Teniendo mayores oportunidades versus las amenazas. Bien, entonces aquí es sencillo. Hasta ahí nomás sería el análisis porque es puntual. Solamente, ¿por qué? Porque hemos logrado tener más de 2.5, que es lo mínimo que se requiere. No que se requiere, sino que se pide esa herramienta de análisis. Tratemos de no cejar mucho y colocar números muy altos, porque de alguna forma estoy tapándome con una venda mis amenazas y de repente solo quiero ver oportunidades. Entonces, en este caso, las amenazas son controlables parcialmente, por decirlo así, ¿no? O las puedo trabajar a mi favor, según una estrategia que yo pueda aplicar. Bien. Luego del BF, ¿vamos bien a seguir, Brescia? Ya, perfecto. Entonces, acá tenemos el análisis. Luego tenemos la parte ya microentorno, que es la escala valorativa, que es lo que hemos visto la semana pasada. En la escala valorativa está dividido siempre en temas de áreas estratégicas. En el caso de Baguette, pues obviamente no creo que se aplique tanto con las áreas que hemos hecho, así que yo los voy a ir acondicionando cada uno. Por ejemplo, en la parte gerencial sí puedo preguntar, pero como no tengo mucha información exacta de esta empresa, posiblemente me va a ser mucho más difícil hacer esta clasificación. Pero lo que les mencioné también en clase es que estas preguntas son básicas o generales aplicadas a cualquier tipo de empresa. Entonces yo puedo agregar preguntas que de repente pueda ser relacionada hacia mi empresa. Entonces, por ejemplo, acá puedo decir en la parte de gerencia, voy a borrar todas, y voy a pensar qué preguntas puedo aplicar. Por ejemplo, en la parte de atención al cliente, que es un área fundamental.
Ya. Tengo que cortar porque se va a cortar ahorita. Entonces, ahorita hago la grabación de este factor interno para Ya. juntar ese video. Pero que igual, ¿no? Cocinamos las preguntas, colocamos la escala que nosotros consideramos y esto lo asociamos tal cual con el MEFE en esta plataforma, ¿no? Igual, se analiza bajo la misma estructura parecida a este elemento, ¿no? Colocamos fortalezas y debilidades y analizamos si es punto 5 mayor o menor y el análisis sería el siguiente. Igual voy a tener que hacer un ejercicio, como también está fresco, así que es válido. Terminamos de hacer las escalas y colocamos directamente aquí. Fortalezas, debilidades, colocamos el mayor peso, la calificación, y automáticamente se va a ir ajustando y hacemos el análisis. Bien. Igual voy a tratar de hacer otro video, creo que ya se me terminó el tiempo con el tema de Zoom. Así que vamos. Ya, perfecto. Entonces, chicos, cualquier duda, por favor, me escriben al grupo. Si tuvieran alguna duda de un compañero, también lo transmiten por ahí. Y yo se lo estoy publicando en el aula virtual. Bien. Vale. Gracias por estar. Creo que hay un participante más. Ahorita voy a chequear quién es. Carla y Miley. Ah, Carla. Sí, Ya, ya, perfecto. Entonces, ya estamos hablando porque tengo que cortar la reunión. Bien, chicos. Cuídense, que Vale. disfruten Chao. lo del lunes y nos estamos viendo el día de la evaluación. Cuídense. Cuídese, chao.